eh, que, que entiendan, por ejemplo, pues aquello que desde el psicoanálisis se entiende por el dios oscuro del superior, por ejemplo. También me gustaría, como apunte previo a empezar con el texto, pues que cuando hable de culpa se piense en el concepto de deuda. Y cuando hable de deuda se piense en el concepto de culpa. Y en alemán es muy interesante porque el concepto Schuld implica a la vez ambos significados. Y por último también, como aclaración preliminar, cuando hable del concepto de plusvalor de Marx y del incremento económico, me gustaría que se hiciera también un paralelismo entre el plusvalor y el plusgozar, que de hecho, pues, esto lo explica muy bien este paralelismo Pierre Bruno en Lacan Pasador de Marx. De hecho, pues la pregunta que se haría a Lacan sería, vale, muy bien, todo eso de ese incremento continuo del plusvalor. Max Weber tiene un libro que se dedica al respecto, pero ¿qué hay detrás de todo eso, de ese empuje continuo al crecimiento ilimitado? Entonces, Lacan pues, se plantea la idea de que podríamos hablar de este empuje del plus de goce. He sabido, y no quiero aburriros con la idea de que pues hoy día los deseos se adecúan a la lógica del provecho como afirmación de nosotros mismos, que nos vemos abocados a pensarnos como autónomos emprendedores, donde la vida se ha convertido en valor. De hecho, hay autores que hablan del biovalor de la vida. Y me parece interesante establecer esta reflexión desde el contexto que llevó a cabo Walter Benjamin siguiendo una larga tradición, que es pensar que la crítica clásica de la religión pronosticó que habíamos llegado a una sociedad secular donde lo trascendente, lo religioso, estaba dejado de la mano de Dios, o estaba dejado de lado. Sin embargo, podríamos pensar que si hay algo del orden de lo católico, en el sentido de universal, es el capitalismo. Podríamos pues pensar el capitalismo como religión. El fetichismo mercantil, por lo tanto, sería la lupa privilegiada para entender nuestra época histórica. Y es sabido que en el fetichismo se aplica a las mercancías el sentido del mundo. Hay un paralelismo también entre el fetichismo de Marx y el de Freud. Ambos ponen una cosa en lugar de otra, un quid pro quo. Los autores pues, que se dedican al tema hablan de que la barrera de las desinhibiciones se ha levantado y más que unas restricciones a gozar, hay un empuje continuo al goce y a la felicidad. Coca-Cola sería uno de los grandes productos que hablan de este nuevo régimen de goce, donde el vínculo para con el otro, con el prójimo o el otro, en definitiva, el otro social, se desvanece para uno disfrutar en su propio régimen autoerótico. De hecho, el Satisfyer sería uno de los gadgets fundamentales, como la pornografía o la drogadicción, porque permiten ese goce autoerótico de manera inmediata. He sabido que en la primera mitad del siglo XX la ideología la podríamos subsumir a brocha gorda bajo el lema mañana será un día mejor, mañana será un día mejor. Sacrifiquemos hoy, sobre todo vosotros, sacrifiquad vosotros, vuestro presente y mañana surgirá el paraíso. En pro de mañana, sacrifiquémonos hoy. Con las dos grandes guerras, esta ideología del progreso cayó y se trocó en el reemplazo por la ideología de la felicidad instantánea. Ahora la idea sería que uno puede costearse la felicidad a golpe de billete. A falta de grandes causas, ha quedado la compulsión al gran consumo.
¿Hay alguna vía, entonces, me pregunto yo, para salir de estas lógicas del destino? Me parece, pues, para abordar el tema que es fundamental hablar del concepto de culpa. Ya en Anaximandro, en el 500 a.C., surgía una idea paradigmática de la Grecia clásica donde se habla de que el mundo debe pagar el castigo de su existencia. Todas las cosas, como he sabido, se subordinaban a la ley de la necesidad. En la Grecia clásica, pues el destino estaba por encima de los propios dioses, era más soberano que ellos. El tiempo, en esta perspectiva de culpabilidad, en el sentido de que es determinista y cerrada, ordena el nacimiento y el fin de todas las cosas, de tal manera que el nacimiento solo se puede expiar por la ruina o la muerte. Este tiempo, su taxis, se piensa como orden de endeudamiento y retribución. Una ley económica aplicable a todo lo existente, a todo lo que es. El tiempo, por lo tanto, se presenta como taxis, como ley ontoeconómica, es una ley ontoeconómica de la física, de la naturaleza. Se piensa, pues, el tiempo desde una lógica del intercambio equivalencial. Pero nosotros, desde el psicoanálisis, sabemos que el pasado no es irrevocable, no está cerrado. De hecho, un análisis permite la transformación del presente y del pasado y sabe que también el futuro es configurable. Un hecho no es histórico por ser causa de otro. La historia, pues, una causa no se sigue de su efecto, sino que es una relación construida. La versión que ha predominado a lo largo de nuestra tradición es esta historia, esta etiología culpabilizadora, y donde toda la historia se ha concebido como un fenómeno de carencia. Si la historia se piensa desde la culpa, que es una relación con lo que falta, con lo que falla, entonces no es libre porque está predeterminada por esta relación. De hecho, es sabido que en la antigüedad el acreedor, si no recibía el pago del deudor, podía hacerlo directamente esclavo. El tiempo de la culpa, pues, es el tiempo del destino. Este destino es generador de endeudamiento. Bloquea la historia y el tiempo que le es propio, pues excluye categóricamente la posibilidad de salir de la concatenación. Hay una concatenación necesaria, una deuda, el nacimiento y el único pago posible, la muerte. Pero nosotros sabemos que no hay ley de la creación. La creación no tiene fundamento. Se ha hablado, pues, de la muerte de Dios, o en psicoanálisis de la caída del gran otro. Solo rompiendo el trueque continuo entre deuda y retribución, el hombre acepta su libertad, posibilita el inicio. El que está destinado a algo, como decíamos, el deudor, tiene que actuar conforme a la obligación que se le impone fatalmente desde fuera. Podríamos decir, pues, que si pensamos al capitalismo como religión, la función del capitalismo, como todas las otras religiones, sirve principalmente para sistematizar un déficit que a su vez perpetúa. Estructura la deficiencia para que siga replicándose. El capitalismo es etiología que explica la falta a partir de la culpa. Es un mito que pone la culpa como causa de la carencia, de la falta de gozar, del malestar, del sufrimiento. Y a su vez, mediante esta inculpación, perpetúa lo que aparentemente busca erradicar. Todo queda bajo la asignación obsesiva de valores mediante el índice económico, haciendo que esta estructura sea un culto a la significación extrema. Un traje ceñidísimo de sentido que acaba por no dejarnos respirar. La concreción del culto es este ceñidísimo traje semántico de cada día. Benjamin, en este Esbozo del 21, habla de que tiene 4 rasgos, la religión del capitalismo. Uno es que es un culto sin dogma, es decir, con la propia praxis, con la propia manera de vivir de cada uno de nosotros, estamos rindiéndole culto, que es
continuo, no hay festividad, es permanente, no hay una fuera, que es inculpador, su pretensión es que la culpa se expanda por el universo entero y que su Dios debe mantenerse oculto, que no me dará tiempo a explicar ese punto. Podríamos decir, pues, que el capitalismo determina la ley del ser y del tiempo, pero para pensar el capitalismo en realidad tendríamos que pensar en las consecuencias que ha tenido el desarrollo de la letra, del alfabeto. Porque no se puede pensar el capitalismo por fuera de la gramática ni del lenguaje. Lo que sí que sabemos, pues, es que el capitalismo relaciona lo secular con la dimensión salvífica. Recomiendo, pues, en este punto el libro que ya conoceréis la mayoría, de Max Weber, que no voy a decir el título porque es muy largo y suelo equivocarme, pero luego, pues, si a alguien le interesa, se lo puedo decir. Podríamos decir, pues, que en este régimen lo que prima es una fiesta permanente, un sábado satánico, donde el mundo se ha convertido en un gran museo, en un gran centro comercial, ya que el goce quiere inmediatez, aceleración e incremento. En realidad hoy vivimos en la época de la deuda soberana, la deuda pública, y es que la deuda pública es un mecanismo de conversión, ya que transustancia el dinero en capital y por lo tanto es más dinero del que es. Pero podríamos pensar que lo que es más de lo que es al mismo tiempo menos de lo que es. De ahí la paradoja de la doctrina económica capitalista. La idea de fondo sería, contra uno más se endeuda, más se enriquece. El crédito y la deuda, piénsese en la culpa, pues, son el credo del capital. El proceso de acumulación originaria es un proceso casi divino, que podríamos encontrar sus raíces en la idea de la creación ex nihilo. Los 1.000 euros adelantados, los que te debo, generan a través del interés 100 euros más, para pasar a ser 1.100. Piénsese en la lógica del plusvalor. La mecánica de la deuda es el proceso en el que el valor genera plusvalía, plusgoce, generándose a sí mismo primero como valor. Dirían los teólogos cristianos: Dios Padre, en unidad con su Hijo, confiesa su débito, me debo a mí mismo. Es un sistema construido en torno a un déficit, a una culpa que utiliza de manera parasitaria como medio para lograr sus fines. Tanto la forma del plusvalor como la del plus de gozar son formas de culpabilidad, de explicar esa falta, son el intento de liquidar la causa de un déficit. Un ciclo eterno de mercancías o de plus de goce que no puede detenerse nunca, solamente con la muerte. Podríamos pensar, pues, que este sistema, esta religión, es panteísta en el mismo grado que esquizoteísta, en el sentido de panteísta porque lo determina absolutamente todo, le pone valor a todo, lo significa todo, y esquizoteísta en tanto en cuanto es culpable e inocente a la vez. El sistema de la culpa que se ha hecho universal, la causa primera, el sistema de la culpa se ha hecho universal, es la causa primera que todo lo mueve. Su naturaleza ideal trascendente nos aboca al fin de la historia, de ese tiempo sincrónico, sin presente, un eterno retorno de lo siempre igual. Pero la idea sería que si Dios es culpable, es porque como autor podría no haber creado un mundo deficiente. Culpable en parte, entonces, e inocente en otra parte. Responde, pues, como un Dios fragmentado e inacabado. La idea sería que el capitalismo lo que pretende es llevar esta lógica de la culpa a su último extremo. Pero si la culpa va aumentando hasta que deviene completamente culpable, si la culpa va vinculada a la falta, al no ser, podríamos pues pensar que en el mismo momento que la culpa se extendiera a escala planetaria, el propio Dios comenzaría a no ser. Sería la pura falta por antonomasia, su propia caída. Por lo tanto, si ser culpable es la razón de no ser, entonces estar completamente en deuda con Dios es ser la razón del propio no ser de Dios.
Esta paradójica razón nos llevaría al anonadamiento de las lógicas de la propia culpa. La estructura de la culpa, irónicamente, llevada a su extremo, es esta paradoja. Porque si la vida es culpable de la vida, entonces la vida es culpable de sí misma y culpable de la culpa. La desesperación completa que se espera, el endeudamiento completo, sería pues la posibilidad de la destrucción de este ser, del ser. Esta destrucción del ser conduce al verdadero trastorno, a la verdadera inversión. Posibilidad, pues, de saltar por fuera del nexo entre endeudamiento y retribución. Del nexo del destino, por lo tanto. Podríamos, pues, atacar la culpa con la misma culpa. Volverla contra sí mismo. Y de hecho, esto, para acabar ya, diría que me recuerda a la idea de Zizek, que interpreta la muerte de Dios, ese grito del hijo diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No como una redención que Dios, o sea, no un sacrificio de Dios por el hombre, que nos dejaría en la posición de una deuda impagable, sino en la falta de respuesta como un Dios escindido, como un Dios escindido. Por lo tanto, el grito de Padre, ¿por qué no me has abandonado? Su no respuesta, aquí, así, de acuerdo. Sí, ¿no? Su no respuesta, pues, sería la fragmentación del ser y la libertad del hombre. Es decir, el abandono de Dios sería la señal de máximo amor de Dios hacia el hombre. Y para acabar, pues intentaré resumir esta idea con un chiste, a ver si soy capaz. Y la idea sería que en un bar, pues un hombre encontró a un anciano, se puso a hablar con él y el anciano le dijo que era el mismísimo Dios. Y el hombre incrédulo ante esta afirmación se puso a preguntarle para ver pues, si ciertamente era Dios. Cuando la acabó convenciendo de que así era por ciertos milagros que había obrado, el interlocutor de Dios urgentemente le preguntó que cuál era la fe correcta. Y Dios, este anciano, Dios, le respondió, si te digo la verdad, hijo, no soy religioso, nunca lo he sido, ni siquiera estoy interesado en la religión.